Hola, bienvenidos a un nuevo tema que está relacionado con operaciones de conjuntos. Las operaciones con conjuntos, también conocidas como álgebra de conjuntos, nos permiten realizar operaciones sobre los conjuntos para obtener otro conjunto. ¿Cómo así? Vamos a ver cada una de las operaciones. Primero tenemos unión o reunión de conjuntos. Está formado por todos los elementos de los conjuntos participantes y se representa con la letra U. Por ejemplo, tenemos un conjunto A y un conjunto B. En el conjunto A vamos a tener las letras A, B, C, D y E. Y en el conjunto B vamos a tener las letras H, F, G, E y B. Y vamos a realizar la operación de A unión B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a unir nuestros dos diagramas, de manera que queden en el centro los elementos que están repetidos y los que no están repetidos queden separados en sus conjuntos. Así se nos facilita mucho más poder comprender cuáles están en el conjunto A, cuáles están en el conjunto B y cuáles se repiten. ¿Qué es la unión? La unión van a ser entonces un nuevo conjunto que va a comprender los elementos de A, B, C, los elementos de B, F, G y H, y la intersección E y D. Representado en corchetes, se ve de esta manera. Tenemos el conjunto A, que es de A, B, C, D y E, y el conjunto B, que es de D, E, F, G y H. Y vamos a armar un nuevo conjunto que es A unión B. ¿Qué va a llevar ese conjunto? Absolutamente todo. Los elementos de A y los elementos de B, pero no vamos a repetir los que ya están en A, es decir, la D y la E, como ya los pusimos, no hay necesidad de ponerlos de nuevo. Ponemos los que todavía no hemos puesto, es decir, el F, el G y la H. Y así hemos completado nuestro nuevo conjunto de unión. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora un conjunto F y un conjunto G. El conjunto F tenemos estas figuras. Y en el conjunto G tenemos estas otras figuras. Y vamos a hacer F unión G. Lo primero que hay que hacer es unir nuestros dos diagramas, de manera que queden en F y en G los elementos que no se repiten, cada uno en su respectivo diagrama, y en el centro los elementos que se repetían, que eran el triángulo y el rombo. ¿Qué va a comprender la unión? Pues los elementos de F, los elementos de G y los que se encuentran en el centro, en la intersección. Entonces tenemos en diagrama de llaves, tenemos F, que son el círculo, el cuadrado, la estrella, el triángulo y el rombo. Y en G tenemos el triángulo, el rombo, una luna, un trapecio y un pentágono. Y ahora vamos a hacer F unión G, que va a comprender primero todos los elementos de F. El círculo, el cuadrado, la estrella, el triángulo y el rombo. Y en G va a llevar los que todavía no hemos puesto, ya el triángulo y el rombo ya los tenemos, pero todavía no tenemos la luna, el trapecio y el pentágono. Entonces son los que vamos a colocar ahí en el conjunto para poderlo completar. Y así tenemos ya resuelto nuestra F unión G. La segunda operación es de intersección de conjuntos, que está formado por los elementos que tienen en común los conjuntos participantes y se representa con una letra U pero invertida. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. En el conjunto A tenemos los números del 1 al 5 y en el conjunto B tenemos los números del 4 al 8 y vamos a realizar A intersección B. Entonces vamos a unir primero nuestros diagramas y así podemos analizar más fácil cuáles se repiten, cuáles están en el centro, cuáles están en A y cuáles están en B que no se repiten. Los que son en el conjunto de la intersección son los que se encuentran en el medio, que son los que se repiten. Vamos a verlo ahora con las llaves. Tenemos el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B, que es 4, 5, 6, 7 y 8. Y entre esos dos conjuntos vamos a buscar cuáles se repiten, para poder realizar la operación de A intersección B. ¿Cuáles se repiten? Pues en A y en B se repiten lo que son los números 4 y 5. Quiere decir que esos son los dos elementos que vamos a meter en nuestro nuevo conjunto de A intersección B.
y así hemos realizado nuestra operación. Poniendo otro ejemplo, tenemos en un conjunto, en un diagrama nuevo, llamado F, y otro diagrama llamado T, una serie de frutas. El conjunto F tiene estas frutas: pera, limón, uva, fresa, banano, piña y manzana. Y en el conjunto T tenemos otras frutas. Tenemos cereza, fresa, manzana, sandía, coco, naranja y pera. ¿Qué va a ser la intersección entre estos dos conjuntos? Pues primero vamos a unirlos. Para unirlos hay que analizar cuáles son esos elementos que se repiten. Tenemos la pera, tenemos la manzana y tenemos la fresa. Quiere decir que esos son los que se repiten en ambos conjuntos, los que van a ir en el centro. ¿Y cuál va a ser nuestra intersección? Pues todos los elementos que están en el centro: la fresa, la manzana y la pera. La siguiente operación es diferencia de conjuntos. Está formado por los elementos que tienen en común los conjuntos participantes, pero a esos elementos le vamos a quitárselos al conjunto al que se los vamos a restar. ¿Cómo así? Tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B. En el conjunto A tenemos los números del 1 al 5 y en el conjunto B los números del 4 al 8. Y vamos a hacer esta primera operación: A diferencia de B. ¿Qué quiere decir? Que al conjunto A le vamos a quitar los elementos que tienen en común con B. Tenemos el conjunto A. Aquí tenemos nuestros valores. ¿Y cuáles son esos elementos que tienen en común con B? Pues el 4 y el 5. Quiere decir que esos son los elementos que le vamos a quitar a A. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un conjunto nuevo conformado solamente por 1, 2 y 3. En un diagrama de llaves, veámoslos de esta forma. Tenemos el conjunto A, que va del 1 al 5, y el conjunto B, que va del 4 al 8. Y vamos a hacer A diferencia de B. Quiere decir que tenemos los valores de B, y de esos números, de esos elementos de B, vamos a ver cuáles están en A, cuáles se repiten, y son el 4 y el 5. Quiere decir que esos son los elementos que le vamos a quitar a A. ¿Y cuáles nos van a quedar? El 1, el 2 y el 3, que son los que van a conformar nuestro nuevo conjunto. En caso contrario, que en este sería ahora B diferencia de A. En este caso a B le vamos a quitar los elementos que tienen en común, los elementos que comparte con el conjunto A. ¿Cuáles son esos elementos de B? Pues tenemos los números del 4 al 8. Y le vamos a quitar los que comparte con el conjunto B, que son el 4 y el 5. Solamente nos va a quedar ahora un nuevo conjunto conformado por 6, 7 y 8. En llaves, veámoslos de esta forma. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Los elementos del conjunto A ya los conocemos, que son el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver en el conjunto B cuáles son esos elementos que se repiten. El 4 y el 5 solamente. Quiere decir que los elementos que quedaron son los que van a conformar nuestro nuevo conjunto B diferencia de A. Tenemos ahora diferencia simétrica. Todos los conjuntos A y B se llaman diferencia simétrica al conjunto formado por la unión de A y B menos la intersección de A y B. Se representa con este triángulo. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos otra vez con nuestro conjunto A y con nuestro conjunto B, que está conformado por los números del 1 al 5 y los números del 4 al 8. Y vamos a hacer la diferencia simétrica de A y B. Al unirlos, ¿qué vamos a meter en ese nuevo conjunto? Vamos a meter todos los elementos, a excepción de los que se encuentran en la intersección, es decir, los que tienen en común. En este caso, el conjunto no va a contener ni a 4 ni a 5. En nuestras llaves lo vemos de esta manera. Tenemos ambos conjuntos y vamos a ver cuáles están en común. Vamos a hacer la diferencia simétrica de A y B. Ambos conjuntos comparten el 4 y el 5, quiere decir que esos son los elementos que no vamos a meter en el nuevo conjunto. En el nuevo conjunto solo vamos a meter el 1, el 2 y el 3, y el 6, el 7 y el 8. Y así hemos conformado el nuevo conjunto de diferencia simétrica. Veamos también de esta manera, tenemos el conjunto de las frutas, de nuevo, donde teníamos la fresa, el banano, la manzana, la pera, la piña, la uva y el limón, y por otro lado teníamos la cereza, la pera, la fresa, la manzana, la sandía, el coco
y la naranja. ¿Y qué va a ser la diferencia simétrica? Luego que ya reconocimos cuáles son esos elementos que se repiten, esa diferencia simétrica solo va a corresponder a los elementos que están en el conjunto F y a los elementos que están en el conjunto T, pero que no se repiten, es decir, la manzana, la pera y la fresa no entrarían en ese conjunto. Y por último tenemos la operación de complemento. Dado el conjunto A que está incluido en el universo, conjunto U, se denomina complemento de A al conjunto conformado por todos los elementos que no pertenecen a A, pero sí al universo. U se representa con una coma seguida, que está seguida del nombre del conjunto. Por ejemplo, recordemos nuestro diagrama universal donde tenemos los números del 1 al 9 y que dentro de ese diagrama universal, de ese conjunto universal, tenemos uno más pequeño que solamente contiene los números pares. La operación complemento de A, en este caso que es el nombre del conjunto, que corresponde a todos los números que están fuera de ese conjunto, menos los que están dentro de A. ¿Cómo así? El 1, el 3, el 5, el 9 y el 7. Entonces tenemos que complemento de A es igual a 1, 3, 5, 7 y 9. O veamos este otro ejemplo, tenemos el conjunto universal y dentro tenemos un conjunto que se llama C, que tiene solamente los colores amarillo, rojo y azul, y fuera están otros colores. ¿Qué va a ser el complemento de C? Pues todos los colores que están fuera del conjunto C. Tenemos complemento de C que va a ser igual a morado, al rosa, al verde, el negro, el blanco y el naranjado. En sí, estas son todas las operaciones de conjuntos. Espero que esta explicación te haya servido para poder comprender. Te deseo éxitos.